Amigos de Carabota Digital, muy buenos días. 19 de agosto de 2020 nos encontramos hablando con el politólogo analista boliviano Carlos Sánchez Berzaín. Carlos Sánchez Berzaín es columnista de el portal Infobae y además es director del Instituto Interamericano para la Democracia, abogado y politólogo boliviano. Este artículo que publicó el 9 de agosto, que se llama Castrochavismo, persecución judicializada y asesinato de reputación en la Corte Suprema de Colombia, lo recomiendo ampliamente. Y palabras más, palabras menos, doctor Sánchez, usted dice allí que lo sucedido con Álvaro Uribe, la judicialización del caso de Álvaro Uribe, es poco menos o es claramente una venganza del castrochavismo venezolano. Hasta ese punto llega la influencia del chavismo en América Latina de decidir lo que se decide, valga la redundancia, en tribunales supremos de otros países. Precisemos los conceptos. Yo hablo del castrochavismo y el castrochavismo es esta alianza que nace el año 99 entre Chávez y Castro, cuando la dictadura cubana agonizaba y Chávez le provee todo el dinero necesario para hacer lo que es hoy día. Hoy día Venezuela es una colonia de Cuba y cuando hablo de castrochavismo estoy hablando de la inteligencia, del know-how cubano, sumado hoy día a su territorio más importante para llevar adelante sus acciones criminales. En un libro publicado el año pasado, yo defino el castrochavismo como el conjunto de acciones criminales y no políticas que representan la alianza entre Hugo Chávez y Fidel Castro. Okay, entonces, en todo caso, es la colusión entre el Partido Comunista, entre el Partido Comunista Cubano y el Partido Socialista Unido de Venezuela en una alianza que es más criminal que política, podríamos definirlo de esa manera. El castrochavismo es un concepto criminal. Y lo que yo planteo es separar la política del crimen. El castrochavismo dirigido por Cuba, operado principalmente en Venezuela, que controla Nicaragua, que controla la Bolivia de Evo Morales, que tiene todavía gran penetración en el Ecuador de Correa, tiene como objetivo principal Colombia y tiene como aliados principales los criminales más importantes de Colombia, que son las FARC, el ELN, que operan con el territorio y el soporte de Venezuela, pero con todo el padrinazgo de Cuba. O sea, no se pierdan el concepto de castrochavismo. Ustedes, los venezolanos, son una colonia de Cuba. O sea, lo que pasa con el castrochavismo no es un proceso venezolano, es un proceso cubano con el dinero, el petróleo y toda la riqueza que le han podido sacar a Venezuela y el control territorial de Venezuela. O sea, Venezuela es un zombie. Venezuela es un zombie en esta ecuación, que hace lo que Cuba decide y se mueve a voluntad de Cuba. Ajá, pero ¿cómo llega eso a la Corte Suprema de Justicia, señor Sánchez? Lo dice el mundo. Entonces, aclarado lo que es el castrochavismo. Este castrochavismo opera en toda América. Este castrochavismo ha hecho un golpe de Estado contra el presidente Moreno en octubre del año pasado. Este castrochavismo opera un mecanismo que se llama el Foro de Sao Paulo, que lo presenta como criminal, que es un antiguo mecanismo castrista fundado a principios de la década de los 90 en el Brasil. A la caída del muro de Berlín, cuando este castrochavismo digita una nueva imagen que está tratando de construir, que es el Grupo de Puebla, donde está incorporado ampliamente el actual presidente de la Argentina, que ha hecho retornar el castrochavismo a la Argentina junto con la señora Kirchner. En ese escenario, el tema de Colombia es un tema central, porque el castrochavismo avanza muchísimo con el gobierno de Santos. Santos desconoce el referéndum en el que el pueblo colombiano le dice no a ese proceso que él llama proceso de paz, y él termina en un acto verdadero de traición a la patria, entregando Colombia al castrochavismo, porque simula hipócrita y falsamente que Cuba, el país soporte, el país de la logística, el país que sostiene a las FARC, era el país intermediario. Puede ser el mediador, el garante del proceso de paz, exactamente. Bueno, y premio Nobel de por medio, Santos traiciona a Colombia y permite que el crimen organizado, narcotráfico, terrorismo, violencia de las FARC, se legalice, entre comillas, y entre a formar parte de la política. En ese escenario, señor Sánchez, le tengo una pregunta. Uribe no hizo
suficientes cosas durante su gobierno también, porque todo presidente que impulse un proceso de cambios así, muchas veces a machamartillo, normalmente viola las leyes. No es posible que Uribe haya violado las leyes. No, porque el Estado de Derecho no lo permite. Ahora, a mí me parece realmente una bellaquería de la propaganda castrochavista, que es muy usual, tratar de desprestigiar al mensajero cuando no pueden con el mensaje. Y el tema es que hay que atacar a Uribe porque la política antinarcóticos, antiterrorista, prodemocrática de Uribe los afecta profundamente. Y no lo han hecho solo en el caso de Uribe, lo hacen en el caso de todos los líderes regionales que se oponen a este proyecto criminal. Y lo que está pasando hoy día con Uribe, que lo digo en el artículo que usted me invita a comentar, es lo que ha pasado, por ejemplo, con Leopoldo López en Venezuela, un dirigente político, bueno o malo, que sale en defensa de la democracia, al que el régimen le atribuye los crímenes cometidos por el régimen y lo mete a la cárcel. ¿Con qué? Con jueces infames, que son los mismos que están en la Corte Suprema de Justicia de Colombia hoy día, y con un mecanismo que busca asesinar la reputación y eliminar al adversario. ¿Usted quiere ver eso? Vuelva a la historia cubana y empiece con el juicio contra Armando Valladares, 59-60, que mandan 23 años a la cárcel a esta persona que está reconocida como un referente mundial de la defensa de los derechos humanos y las libertades individuales, simplemente con un tribunal, de nuevo, infame, manejado por la dictadura. Quiere un ejemplo en Bolivia, tiene los casos del terrorismo 1, terrorismo 2, la persecución del presidente Sánchez Lozada, que luego es derrocado, es criminalizado por los criminales que lo derrocan, y así sucesivamente. Entonces, lo que está pasando con Uribe no es sino la puesta en práctica de una metodología criminal del castrismo que se vuelve metodología del castrochavismo, porque de nuevo castrochavismo es el control que Cuba tiene sobre Venezuela, en el cual... es el castrismo con los reales venezolanos, es el castrismo con los petrodólares. Pues. Bueno, que ya se acabaron porque consumieron a Venezuela como consumieron en su momento la riqueza de Cuba, y hoy día Venezuela tiene una crisis humanitaria extrema, pero tienen el gran territorio venezolano y están utilizando ese territorio como base de subversión, como base de conspiración y como base de crimen. Hoy día Venezuela es el hub, es el eje del narcotráfico en la región. Señor Sánchez, le tengo una pregunta, porque si usted tipifica al régimen de Nicolás Maduro y al régimen cubano como regímenes criminales, se acaba la política. O sea, ahí hay otros métodos que habría que aplicar, ¿no? Pero tampoco la comunidad internacional está para aplicar esos métodos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Está el castrochavismo en retroceso? ¿Está en avanzada? ¿Cómo lo ve usted? Mire, la política se ha acabado hace rato en Cuba, Venezuela, Nicaragua, en la Bolivia de Evo Morales, porque además son narcoestados. Y una prueba de que la política se ha acabado es que se ha empezado a aplicar la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional. Yo le quiero recordar que el dictador, el tirano gobernante de facto en Venezuela, Nicolás Maduro, tiene procesos en los tribunales de Nueva York y de la Florida que no son procesos americanos, son procesos de derecho internacional fundados en la Convención de Palermo por narcotráfico, lavado de dinero y otros, y tiene una orden de captura con $15 millones de premio por la gente que lo entregue. O sea, no es un detalle menor. Señor Sánchez, pero permítame hacer este inciso, porque si lo que usted dice es cierto, que lo es, obviamente es un hecho, la recompensa y demás, la judicialización contra Nicolás Maduro y gente de su entorno, ¿cómo se explica que el gobierno estadounidense, cada vez que hace una apelación a la ruptura de la cúpula dominante, dice, si ustedes rompen con Maduro, para ustedes hay pues una desescalada de presión? Por la misma razón que se le ofrece a un delincuente común si declara contra el jefe de la banda que va a tener un acuerdo legal, donde se le rebaja la pena o se le otorga un perdón. Eso es una regla en el derecho penal mundial. O sea, están siendo tratados como criminales. La política dejó... O sea, siguen siendo tratados como criminales, aunque les ofrezcan, digamos, beneficios cuando renuncian, digamos, a la condición. Esos beneficios son beneficios para criminales, no para políticos. O sea, esa es precisamente la constatación de que el Chato es criminal. Ahora, volvemos al tema de Uribe, y en ese tema simplemente reafirmar
que lo que está pasando con el presidente Uribe es la más reciente maniobra de aplicación de la metodología de asesinato de la reputación y uso del poder judicial de un poder judicial corrupto, de un poder judicial infame, para deteriorar la imagen y para acabar con el adversario. ¿Está en retroceso o está en avanzada el castrochavismo en América Latina? Está en retroceso hace mucho tiempo y lo que vemos hoy día es el contraataque final de esta gente, de este grupo criminal, que va a ser marcado por la derrota en las elecciones de Estados Unidos el próximo noviembre. Toda la apuesta del castrochavismo es tratar de afectar el resultado electoral en los Estados Unidos. Si pierden esa apuesta, es por minutos que vamos a ver desaparecer las dictaduras criminales de Cuba, Venezuela, Nicaragua, si es que no sucede antes, porque hoy día vea la situación de la dictadura de Venezuela, vea la situación de la dictadura de Cuba, está en una situación insostenible, además con un elemento que nunca ha existido. La comunidad internacional los está señalando como lo que son. Hay un gran operativo. ¿Cuál es la clave? A su juicio, ¿cuál es la clave para que la alianza se desintegre, para que esto se cese, pues? Hay una frase que ha sido muy repetida y que es cierta. Mientras Cuba sea una dictadura, no habrá paz en las Américas. Y eso es algo absolutamente cierto, porque el año 99 había una sola dictadura y el gran mérito criminal de Chávez, además de destrozar Venezuela, fue salvar el instrumento criminal cubano. Construyó sobre él lo que llamó el movimiento bolivariano, donde él tenía la imagen, pero toda la estructura siempre fue la estructura criminal que desde el año 59 ensangrentó las Américas y el mundo. Cuba en la década de los 60 hace guerrilla, en la década de los 70 agrega guerrilla urbana y terrorismo, en la época de los 80 se mete al narcotráfico. Y la década de los 90 es la década tranquila porque se acabó la Unión Soviética y no tenían dinero para delinquir, hasta que llega Chávez y eso se reproduce y el siglo XXI, en vez de ser el siglo de la democracia, como todo el mundo esperaba, con la recuperación de la democracia en Cuba, se vuelve el siglo del crecimiento de las dictaduras que se llaman... Un claro avance del autoritarismo, sin duda, en los primeros 20 años de este siglo, que empezó en Venezuela, sin duda. Dictaduras, hay que llamar las cosas por su nombre, estos son dictaduras. Doctor Sánchez, le tengo una pregunta final, abusando de su tiempo, de su generosidad, ya sé que ya tiene otro compromiso, pero la situación en su país, en Bolivia, la situación con Yanine Áñez, desde afuera lo que uno ve es, bueno, aquí no hay perspectivas de elecciones, uno no ve una cosa que se sostiene ahí, pero que no tiene como mucha legitimidad, visto desde muy lejos. ¿Cómo lo ve usted? El problema en Bolivia es que gracias a un proceso de resistencia civil heroico del pueblo boliviano, en noviembre pasado salió el dictador, pero no ha salido la dictadura, porque la dictadura es un sistema, es este sistema castrochavista, que ustedes lo viven en Venezuela, que está presente en Nicaragua, que obviamente está en Cuba. La dictadura en Bolivia se sustenta en dos estructuras, una estructura jurídico-constitucional con una constitución castrochavista usurpada, copia de la constitución de Venezuela y de Cuba, que ha suplantado a la Constitución de la República de Bolivia y que sostiene un sistema criminal de leyes y disposiciones que permiten la impunidad del narcotráfico y la corrupción que vive Bolivia. Y la segunda estructura es una estructura criminal territorial de gente que controla espacios territoriales en las federaciones de productores de coca y de cocaína en Bolivia, lo que llaman movimientos sociales, que son en verdad grupos paramilitares que ustedes llaman colectivos en Venezuela y que territorialmente amenazan al país. Acaba de sufrir Bolivia un bloqueo de casi 14 días en plena pandemia, en el que estos dos elementos de la dictadura han actuado al pleno y han obligado a que se fije una elección para el 18 de octubre, que si se verifica en las mismas condiciones actuales será una elección en dictadura. ¿Por qué? Porque la Asamblea, el Poder Judicial, los fiscales, el Tribunal Constitucional son todos de la dictadura y en Bolivia no hay ni voto universal ni Estado de Derecho. Entonces, la presidenta Áñez es una rehén, como el resto del pueblo de Bolivia,
del sistema dictatorial que está peleando con sus propios mecanismos para regresar a su dictador, que es Evo Morales, con una fuerza transnacional muy importante porque no quieren perder el eslabón principal de producción de cocaína. Bolivia tiene cerca de 80.000 hectáreas de coca ilegal y era un estado narco al servicio del sistema castrochavista. Esa es la disputa hoy día y la solución para aquello es la restitución de la constitución política de la República de Bolivia del año 67 con modificaciones del año 94, por la que con cada vez más fuerza el pueblo boliviano está luchando. Estamos en medio de esa situación. Lo que resume Bolivia es: salió el dictador, sigue la dictadura, la lucha de la dictadura es por regresar a su dictador, la lucha del pueblo boliviano es por terminar con la dictadura. Muchísimas gracias, doctor Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo. Quiero recomendarles nuevamente el artículo llamado Castrochavismo, persecución judicializada y asesinato de reputación en la Corte Suprema de Colombia, publica Infobae, y siempre quiero recomendarles los artículos a ustedes de Carlos Sánchez Berzaín porque, como ya les digo, es una voz muy lúcida. Lo acaban de ver ustedes en esta entrevista con Carabota Digital, directo al grano desde Washington. Por mi parte, Pedro García Otero, les doy las gracias por estar allí y los invito a una próxima oportunidad. Hasta luego.